¿Alguna vez te ha pasado que despiertas de repente entre las 3 y las 5 de la madrugada sin razón aparente? No importa cuánto hayas dormido antes, simplemente abres los ojos y descubres que ya no puedes volver a conciliar el sueño. Tal vez miras el reloj y te preguntas, ¿por qué justamente ahora? Quizás incluso sientes cierta inquietud en tu corazón, como si algo importante estuviera ocurriendo. Este fenómeno que muchos han experimentado no es tan extraño como parece. Desde tiempos antiguos se ha hablado de la madrugada como un periodo cargado de significado espiritual. En la cultura bíblica, esas horas representan un momento en el que los cielos parecen abrirse y la comunicación con Dios se vuelve más clara. El profeta Samuel, siendo apenas un niño, escuchó la voz del Señor en medio de la noche mientras todos dormían. Esa experiencia marcó el inicio de su llamado. En el mundo moderno, los científicos también han estudiado este horario. La medicina del sueño explica que entre las 3 y las 5 de la madrugada, el cuerpo humano atraviesa fases profundas de descanso. Y por eso cualquier interrupción se percibe con tanta intensidad. Es el periodo en el que las hormonas como la melatonina y el cortisol alcanzan niveles cruciales. Desde la psicología se dice que la mente subconsciente está más activa y por lo tanto más receptiva a pensamientos, impresiones o incluso revelaciones. Pero para los creyentes estas madrugadas en vela son más que un proceso biológico, son una cita divina. No es casualidad que despiertes justo a esa hora. Puede ser que Dios esté tratando de captar tu atención en medio del silencio, cuando las distracciones del día han cesado y tu espíritu está más sensible. Mientras el mundo duerme, tú recibes una invitación especial para escuchar, reflexionar y conectar con lo eterno. Piensa lo siguiente. Durante el día está rodeado de ruido, responsabilidades y preocupaciones. Es difícil encontrar un momento para detenerte de verdad y escuchar la voz de Dios. Pero en la madrugada, cuando todo está en calma, tu corazón se abre de una manera distinta. Muchos testimonios cuentan que las oraciones realizadas en estas horas tienen un peso especial, como si ascendieran directamente al trono celestial. Para algunos, despertarse a esta hora provoca molestia o ansiedad, pero si decides mirar este momento desde otra perspectiva, puede convertirse en una de las experiencias más transformadoras de tu vida espiritual. Cada vez que despiertes entre las 3 y las 5, recuerda que no se trata de un accidente, sino de una oportunidad para escuchar lo que Dios quiere mostrarte, para recibir fuerza en medio de la debilidad o para ser preparado para el propósito que te espera. Así que, en lugar de frustrarte o perder el tiempo con distracciones, reconoce que estás frente a un espacio sagrado. Este es el inicio de un viaje en el que exploraremos juntos 10 razones por las que Dios podría estar despertándote en estas horas y cómo cada una de ellas puede transformar tu manera de vivir y de creer. Este es un momento que no debes desaprovechar. Quédate conmigo y descubrirás que incluso el insomnio puede convertirse en una bendición disfrazada, un recordatorio de que el cielo está más cerca de lo que imaginas. La primera de las 10 razones por las que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es sencilla, pero profundamente poderosa. Dios quiere hablar contigo. Sí, puede parecer sorprendente, pero la Biblia está llena de ejemplos donde el Señor elige comunicarse con sus hijos durante la noche. Job 33, 14-15 dice, Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando dormitan en sus lechos, entonces abre el oído de ellos y confirma su instrucción. ¿Por qué en la madrugada? Porque durante el día tu mente está ocupada con cientos de pensamientos, trabajo, estudios, compromisos, preocupaciones. El ruido exterior se mezcla con el ruido interior y es difícil escuchar con claridad. Pero cuando duermes, tu cuerpo descansa y tu espíritu se encuentra en un estado más receptivo. Es ahí, en medio del silencio, donde Dios puede llamar tu atención.
Quizás has tenido un sueño tan vívido que al despertar parecía más real que la propia vida. Las imágenes permanecen claras en tu mente y aunque intentes olvidarlas, algo dentro de ti insiste en recordarlas. Ese no es un simple sueño, puede ser un mensaje divino. Muchas veces Dios amplía el significado de ese sueño mientras estás despierto, dándote entendimiento sobre lo que Él quiere mostrarte. Imagina a José, el hijo de Jacob. Sus sueños no eran fruto de una mente inquieta, eran revelaciones de Dios acerca de su futuro. Aunque al principio no los comprendía del todo, esos sueños marcaron el rumbo de su vida. De la misma manera, el Señor puede estar plantando semillas de propósito en tu corazón durante esas madrugadas. Ahora, déjame añadir una perspectiva moderna. Los psicólogos explican que el subconsciente procesa las experiencias más profundas durante la fase REM del sueño, que coincide con esas horas de la madrugada. Lo que sueñas puede reflejar tus emociones, tus luchas o tus deseos. Pero cuando tu vida está rendida a Dios, tu subconsciente también se convierte en terreno fértil para que el Espíritu Santo te hable y siembre verdades espirituales. Aquí está el desafío. Muchas personas al despertar a esa hora, en lugar de escuchar o reflexionar, toman el celular, ponen música al azar o se distraen con cualquier cosa. Al hacerlo, apagan el mensaje que Dios quería transmitirles. Es como si Él tocara tu puerta y tú eligieras ignorarlo. Por eso la próxima vez que abras los ojos a las 3, 4, 5 de la mañana, no te desesperes ni pienses que es simple insomnio. Recuerda que puede ser una invitación divina. Respira profundo, guarda silencio y di en tu corazón: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? Esa actitud abrirá un espacio para que recibas misterios y secretos que quizás cambien tu vida para siempre. La tranquilidad de la noche, combinada con la paz de tu espíritu, convierte ese momento en un altar invisible donde Dios puede revelarse. Tal vez no escuches una voz audible, pero sentirás paz, recibirás una idea clara o experimentarás un consuelo profundo, y eso será suficiente para saber que Él estuvo ahí hablándote en la intimidad. No ignores esta oportunidad, al contrario, considéralo un privilegio, porque si Dios te despierta para hablar contigo, es porque confía en que puedes recibir su palabra y ponerla en práctica. La tercera razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere que estés alerta. La palabra de Dios nos advierte claramente en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta no es una advertencia ligera, es un recordatorio de que la vida cristiana no es un paseo, sino una batalla espiritual constante. Muchas veces los creyentes bajamos la guardia porque estamos distraídos con las preocupaciones del día a día, el trabajo, las deudas, la familia, las redes sociales, y en ese descuido el enemigo busca abrir una brecha para atacar. ¿Cómo lo hace? A través de pensamientos de duda, tentaciones sutiles o situaciones que parecen inofensivas, pero que minan nuestra fe poco a poco. Por eso, cuando Dios te despierta en la madrugada, puede estar dándote una señal de alerta. Quizás hayas tenido un sueño inquietante o hayas sentido una presencia extraña en tu habitación. No lo ignores. Puede ser que Dios te esté mostrando que necesitas estar más vigilante, que algo requiere tu atención inmediata en el ámbito espiritual. Un ejemplo bíblico poderoso es el del profeta Eliseo. Cuando el rey de Siria envió un ejército para rodearlo y capturarlo, su siervo entró en pánico al ver tantos soldados. Pero Eliseo, lleno de confianza, oró y pidió que Dios abriera los ojos de su siervo. Y de pronto aquel joven pudo ver que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. 2 Reyes 6:17. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque el enemigo planea,
Dios siempre envía a sus ángeles para protegernos. Pero necesitamos estar despiertos y atentos para discernirlo. Incluso la psicología moderna reconoce algo interesante. Cuando despertamos en medio de la noche con ansiedad o sobresalto, nuestro cerebro activa el modo supervivencia, una especie de alarma interna que nos hace más sensibles al entorno. Los cristianos entendemos que además de lo biológico hay un trasfondo espiritual. Ese sobresalto puede ser un llamado de Dios para orar, para interceder o simplemente para que no seas presa fácil del enemigo. ¿Qué hacer en esos momentos? No permitas que el miedo te paralice. Recuerda que Jesús ya venció en la cruz y que la victoria es tuya. Si te despiertas con inquietud, ora en voz baja, declara las promesas de la Biblia, cubre tu vida y tu familia con la sangre de Cristo. Incluso un simple versículo puede traer paz y cortar cualquier ataque espiritual. Por ejemplo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. También puedes hacer algo muy práctico. Ten siempre un pasaje bíblico memorizado que uses como espada espiritual cuando sientas miedo. No necesitas hacer oraciones largas o complicadas. Basta con invocar el nombre de Jesús porque su nombre tiene poder. Así que la próxima vez que despiertes en la madrugada con esa sensación de alerta, no lo veas como una pesadilla sin sentido. Velo como una alarma divina. Dios no quiere asustarte, sino prepararte. Él te despierta para que estés consciente, para que detectes las tácticas del enemigo y no caigas en sus trampas. Recuerda, no es el miedo lo que debe dominarte, sino la fe. Si Dios permite que veas o sientas algo en esas horas, es porque también te dará la fortaleza para enfrentarlo. La cuarta razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere revelarte algo. La Biblia dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Eso significa que Dios en su soberanía guarda misterios, pero en su amor decide revelarlos a sus hijos cuando lo considera oportuno. Y muchas veces el momento más propicio para hacerlo es en la quietud de la madrugada. ¿Por qué? Porque durante el día tu mente está llena de distracciones. Las obligaciones, las conversaciones, el ruido externo. Pero en esas horas de silencio, tu espíritu está más receptivo, tu corazón está más sensible y tu atención puede centrarse totalmente en lo que Dios quiere mostrarte. Las revelaciones de Dios pueden tener distintos propósitos. A veces son personales, te muestra algo sobre tu vida, una decisión que debes tomar, un cambio de actitud, un área que necesita corrección. En otras ocasiones pueden ser revelaciones para tu familia, advertencias, dirección o promesas que Dios quiere que reclames. También puede tratarse de asuntos más grandes como la vida de la iglesia, tu ministerio o incluso eventos futuros. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Daniel. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, pero lo olvidó al despertar. Exigió a sus sabios que le dijeran cuál había sido su sueño y lo interpretaran o los mataría a todos. En ese momento, Daniel buscó a Dios en oración. Y la Biblia dice que entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, Daniel 2:19. Dios le mostró no solo el contenido del sueño, sino también su significado. Ese momento no solo salvó la vida de Daniel y sus amigos, sino que lo posicionó como un profeta influyente en un imperio extranjero. Lo mismo puede sucederte a ti. Quizás Dios te muestre un sueño que no entiendes a primera vista. No lo descartes. Escríbelo, guárdalo, medítalo en oración. Puede ser que el Espíritu Santo quiera revelarte el mensaje oculto detrás de esas imágenes. Tal vez te está advirtiendo de un peligro o confirmando una promesa o dándote un mapa para tu futuro.
Ahora bien, también debemos tener discernimiento. No todo lo que soñamos viene de Dios. La ciencia nos recuerda que el cerebro procesa recuerdos, emociones y experiencias durante el sueño. Muchas veces esos fragmentos se mezclan en imágenes sin sentido. Pero ¿cómo distinguir? La diferencia es que las revelaciones de Dios permanecen grabadas con claridad y traen paz, dirección o un llamado a la acción, mientras que los sueños comunes se desvanecen rápido y suelen dejar confusión. Si sientes que un sueño o una palabra nocturna proviene de Dios, tómalo en serio, no lo ignores. Ora y pide confirmación en la palabra, comparte con alguien maduro en la fe si necesitas guía. Pero sobre todo, guarda tu corazón abierto, porque Dios no revela por curiosidad, sino por propósito. Y aquí hay algo muy hermoso. Cuando Dios revela algo, no es porque quiera asustarte, sino porque confía en ti como su hijo o su hija. Él quiere que participes en sus planes, que seas su socio en la obra que está haciendo. ¡Qué privilegio tan grande! Así que la próxima vez que despiertes en la madrugada y sientas un impulso de escuchar, de escribir o de quedarte en silencio, entiende que quizás Dios quiere revelarte uno de sus secretos. Él abre el cielo en esas horas para que recibas instrucciones que marcarán tu vida. La quinta razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere que estudies su palabra. Vivimos en un mundo acelerado, donde los compromisos ocupan casi cada minuto de nuestro día. Entre el trabajo, la familia, los estudios y las preocupaciones, muchas veces no queda espacio para sentarse con calma a leer la Biblia, meditarla y dejar que Dios nos hable a través de ella. Es más fácil hacer una oración rápida antes de salir de casa o escuchar un audio bíblico en el carro, pero seamos honestos, eso no es suficiente para profundizar en el conocimiento de Dios. Por eso Dios mismo puede despertarte en la madrugada. Él sabe que en ese momento no tienes reuniones pendientes, no hay llamadas que atender ni redes sociales que te distraigan. Tu espíritu está más receptivo y tu corazón puede enfocarse totalmente en la palabra. Es como si el Espíritu Santo te dijera: levántate, quiero enseñarte algo especial. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que tu fe se alimenta y crece a medida que escuchas y meditas la Escritura. Sin ese alimento, tu vida espiritual se debilita, como un cuerpo que no recibe comida. La madrugada entonces puede ser ese banquete espiritual que Dios prepara solo para ti. Imagina que despiertas con un versículo en tu mente. Puede ser Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Tal vez estabas ansioso por un problema y en ese instante el Espíritu Santo te recuerda esa promesa. O quizás sientes el impulso de abrir tu Biblia en un pasaje que nunca habías considerado y de pronto las palabras cobran vida, como si fueran escritas exclusivamente para ti. Ese es Dios hablándote, usando su palabra como una carta personal a tu corazón. Además, desde la perspectiva de la psicología, los estudios han mostrado que el cerebro en la madrugada está en un estado más tranquilo, con ondas cerebrales alfa y teta predominantes. Son ondas que favorecen la reflexión profunda y la memoria a largo plazo. Es decir, lo que estudias en esas horas se graba con más fuerza en tu mente y en tu espíritu. No es coincidencia, es un diseño divino. Déjame darte un ejemplo. Un pastor contó que solía despertar cada madrugada a las 4 a.m. Durante un tiempo no entendía por qué, hasta que comenzó a dedicar esa hora a la lectura de los salmos. Descubrió que su fe se fortalecía, que recibía dirección clara para predicar y que su carácter empezaba a transformarse. Lo que antes parecía una molestia se convirtió en el momento más preciado de su día. Si Dios te despierta para estudiar su palabra, no lo ignores. Prepara un cuaderno, un bolígrafo y tu Biblia junto a tu cama. Cuando abras las Escrituras, pide al Espíritu Santo que te guíe. Y mientras lees, subraya, anota, medita.
no lo hagas con prisa. Recuerda que este no es un deber académico, es un encuentro íntimo con el autor mismo de la Biblia. A través de este hábito, no solo recibirás conocimiento, sino transformación. Tus dudas se aclararán, tu espíritu se fortalecerá, tu carácter se moldeará a la imagen de Cristo. Poco a poco descubrirás que no eres la misma persona. Tendrás más paciencia, más sabiduría, más amor por los demás. Esa es la obra silenciosa pero poderosa de la palabra en tu vida. Así que si la próxima vez despiertas entre las 3 y las 5, considera que quizá no sea un insomnio cualquiera, sino una invitación a sentarte en la clase que el Espíritu Santo mismo quiere impartirte. Allí, en silencio y con la Biblia abierta, recibirás revelaciones que transformarán tu vida para siempre. La sexta razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere que reflexiones y te arrepientas. En el Salmo 4:4 leemos: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Qué impresionante que la Biblia hable de meditar en la cama justamente en ese tiempo de quietud, cuando no hay distracciones, cuando la casa está en silencio y lo único que escuchas es el latido de tu propio corazón. Dios sabe que durante el día es difícil detenerse a pensar. Corremos de un lado a otro, ocupados en resolver problemas, trabajar, cumplir compromisos, atender a la familia. La madrugada, en cambio, ofrece un espacio único para la introspección. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo puede traer a tu memoria cosas que quizás necesitas cambiar. Una actitud, una palabra que hirió, una decisión tomada sin consultar a Dios. El libro de Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Reflexionar implica recordar, pero no con culpa, sino con propósito. Es Dios mostrándote áreas de tu vida que necesitan ser restauradas. Cuando Isaías tuvo la visión del Señor, a pesar de ser profeta, se dio cuenta de su propia inmundicia y clamó: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Isaías 6:5. Fue entonces cuando un ángel purificó sus labios con un carbón encendido. En esos despertares nocturnos, Dios puede estar iluminando tu interior para mostrarte cosas que necesitas entregar. Y aquí entra algo importante. La ciencia también respalda la importancia de la reflexión nocturna. La psicología habla de que durante el sueño ligero o en momentos de insomnio, la mente procesa recuerdos y emociones reprimidas. Es como si el cerebro sacara a la superficie lo que durante el día no quisimos enfrentar. ¿Y no es eso lo mismo que hace el Espíritu Santo, trayendo a luz lo que necesita ser sanado y transformado? Quizás despiertes con un peso en el corazón, recordando una discusión con alguien que amas, o tal vez pienses en un hábito que has querido dejar, pero no lo has logrado. Ese momento no es para desesperarte, sino para rendirte. Puedes orar: Señor, examíname y muéstrame lo que debo cambiar. Dame la fuerza para hacerlo. Y créeme, Él lo hará. Hay quienes, al despertar en estas horas, sienten un deseo profundo de pedir perdón, de reconciliarse con alguien, de escribir una carta o un mensaje que devuelva la paz a una relación rota. Otros simplemente sienten la necesidad de arrodillarse y llorar delante de Dios. Eso también es arrepentimiento. Reconocer que sin Él no podemos avanzar. Déjame contarte un testimonio. Una mujer en México compartió que cada madrugada despertaba con un fuerte nudo en la garganta. Después de varios días, decidió orar en silencio y preguntarle a Dios qué significaba. Entonces recordó a su padre, con quien no hablaba desde hacía años. Sintió el impulso de perdonarlo y buscarlo. Lo hizo y a partir de esa reconciliación, las madrugadas dejaron de ser tormento y se convirtieron en tiempo de paz. Querido oyente, si Dios te despierta para reflexionar y arrepentirte, no lo ignores.
Ese momento puede ser el inicio de una transformación radical en tu vida. No se trata de sentir culpa eterna, sino de aceptar la gracia y la misericordia que Él te ofrece. Así que la próxima vez que abras los ojos entre las 3 y las 5 de la madrugada y tu mente comience a repasar tus fallas, no lo veas como un castigo, velo como una oportunidad, una cita privada con Dios en la que Él limpia tu corazón, restaura tu alma y te prepara para lo que viene. La octava razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere recordarte su presencia. Todos hemos pasado por temporadas donde parece que Dios está lejos. Momentos de dolor, de pruebas, de crisis, donde el enemigo susurra: si Dios realmente te amara, no permitiría esto. Y esas dudas, si no se detienen a tiempo, pueden crecer y robarnos la fe. Sin embargo, el Señor es tan misericordioso que no permite que quedemos atrapados en esa oscuridad. Muchas veces, en medio de la madrugada, Él decide recordarte: no estás solo, yo estoy contigo. Juan el Bautista, aquel que proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más tarde, estando en prisión, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías o si debían esperar a otro. ¿Qué nos enseña eso? Que incluso los más grandes siervos de Dios pueden tener momentos de duda. Y es justamente en esos momentos cuando Dios envía señales de su presencia. Quizás tú también lo has experimentado. Despiertas de madrugada y sin explicación sientes un calor que te envuelve como un abrazo. O tal vez una paz profunda que invade tu mente, aunque las circunstancias no hayan cambiado. Puede que incluso hayas sentido que alguien te sostenía en brazos, como si el mismo Dios estuviera cargando tus preocupaciones. La psicología moderna explica que en medio de la noche, cuando el cerebro está en un estado de calma y las defensas emocionales están bajas, somos más receptivos a sensaciones de consuelo y paz. Los creyentes sabemos que eso no es casualidad, es la manifestación del Espíritu Santo recordándonos que no estamos solos. Un testimonio poderoso: un joven en California atravesaba una depresión profunda una noche, alrededor de las 3:30 a.m., despertó llorando y con pensamientos de rendirse. Pero de repente sintió un calor inexplicable en su pecho y un deseo de orar. Se arrodilló y comenzó a clamar, y en ese momento la desesperación fue reemplazada por una paz sobrenatural. Años después contó que esa madrugada fue el punto de quiebre donde Dios le mostró que aún había esperanza. Querido oyente, cuando te despiertes en esas horas y sientas soledad, recuerda que Dios está allí. No necesitas verlo con tus ojos físicos. Su presencia es real y palpable. Él prometió en Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa promesa no tiene horario. Aplica tanto en el día soleado como en la noche más oscura. Y la madrugada se convierte en el recordatorio perfecto. Aunque el mundo duerma, aunque sientas que nadie más entiende tu dolor, Dios permanece contigo. La próxima vez que despiertes con la sensación de vacío o abandono, haz una pausa, respira profundo y di: gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Permite que esa certeza fortalezca tu espíritu y derrita cualquier duda. Porque despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada no siempre es para luchar ni para interceder. A veces simplemente es para escuchar el suave susurro de Dios que te dice: hijo mío, hija mía, estoy contigo, no temas. La novena razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere darte claridad y entendimiento. Vivimos en un mundo lleno de decisiones, desde las más pequeñas: qué rumbo tomar en tu trabajo, cómo manejar una conversación difícil, hasta las más grandes, como elegir pareja, cambiar de ciudad o responder a un llamado de Dios. La mayoría de nosotros busca sabiduría, pero muchas veces esa sabiduría no llega en medio del ruido del día. Por eso Dios aprovecha la calma de la madrugada para hablar a tu corazón y darte dirección. El profeta Isaías
lo dijo claramente en Isaías 30, 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, síguelo. Esa voz suave y clara es la guía del Espíritu Santo. Y es mucho más fácil percibirla cuando la mente está tranquila y el espíritu sensible justo en esas horas entre las 3 y las 5 de la mañana. Tal vez te ha pasado que despiertas a esa hora y una idea permanece grabada en tu mente, como si alguien lo hubiera susurrado. No es una idea cualquiera, sino una dirección específica. Perdona a esa persona, toma valor para iniciar ese proyecto, espera antes de tomar esa decisión apresurada. A veces no es una voz audible, sino una convicción tan fuerte que no puedes ignorarla. Incluso la ciencia respalda este fenómeno. Estudios de neurociencia han mostrado que el cerebro en las primeras horas de la mañana entra en un estado llamado ondas Z, que facilita la creatividad, la intuición y la conexión espiritual. No es casualidad. Es el diseño de Dios para abrirnos a su guía en los momentos más silenciosos. Un ejemplo bíblico lo vemos en el rey David. Cuando sus esposas e hijos fueron llevados cautivos, en lugar de correr tras el enemigo inmediatamente, David se detuvo para consultar al Señor. En la madrugada buscó dirección y Dios le respondió no solo con claridad, sino con promesa: síguelos, porque ciertamente recuperarás todo. 1 Samuel 30:8. Esa decisión guiada por Dios fue lo que le permitió vencer y restaurar lo perdido. Hoy tú puedes estar en un cruce de caminos. Quizás piensas: ¿debo seguir en este empleo o buscar otro? ¿Debo invertir en este negocio? ¿Será esta persona la pareja correcta para mi vida? En lugar de dejarte llevar por la ansiedad, reconoce que si Dios te despierta en esas horas, puede ser porque quiere darte claridad sobre lo que debes hacer. Un consejo práctico: ten un cuaderno y una pluma junto a tu cama. Si despiertas a esa hora con un pensamiento fuerte en tu corazón, escríbelo. Puede parecer simple o incluso extraño, pero muchas veces al releerlo más tarde descubrirás que era la guía exacta de Dios para tu situación. No olvides que el enemigo también quiere sembrar confusión. Por eso es vital filtrar todo lo que recibes con la palabra. La voz de Dios nunca contradirá la Biblia. Si lo que escuchas impulsa paz, amor, perdón y fe, puedes confiar en que proviene de Él. Así que, querido oyente, la próxima vez que despiertes a esa hora y te sientas inquieto, no pienses que es solo insomnio. Puede ser que Dios esté abriendo tu entendimiento y dándote las instrucciones que estabas pidiendo. No ignores ese momento. Puede ser la llave para evitar un error costoso o para abrir la puerta a tu próximo nivel de bendición. Dios sigue siendo un Padre que guía. Y entre las 3 y las 5 de la madrugada, Él puede estar dándote exactamente la claridad que tu corazón anhela. La 10ª razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios te está llamando a la guerra espiritual. Jesús mismo nos advirtió con una parábola en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo aprovecha la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente está desprevenida, para sembrar caos, tentaciones, enfermedades y confusión. Y no es casualidad que muchos ataques espirituales, pesadillas o sentimientos de opresión ocurran justo en este periodo. Sin embargo, este también es el tiempo en el que Dios levanta a sus hijos como soldados espirituales. La Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso, cuando despiertas a estas horas, no siempre es para descansar en silencio. A veces es para tomar tu posición en el campo de batalla espiritual. ¿Has notado que en esas madrugadas puedes sentir miedo sin razón aparente? Ese temor no es más que un intento del enemigo de paralizarte. Pero si en lugar de sucumbir al miedo te levantas en oración, activas un poder mayor.
En Santiago 4:7 encontramos la promesa: resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos testimonios confirman esto. Personas que al despertar en la madrugada sintieron una fuerte carga de interceder por un familiar y al día siguiente descubrieron que justo en ese momento esa persona estaba en peligro. Dios despierta a sus guerreros no para preocuparse, sino para actuar en oración. La ciencia también observa que en la madrugada se eleva la hormona cortisol, responsable de activar nuestro estado de alerta. Aunque los médicos lo explican desde lo biológico, espiritualmente entendemos que Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que podamos estar más sensibles y preparados justo en esas horas estratégicas. ¿Qué hacer si sientes ese llamado a la guerra espiritual? Primero, no ignores la inquietud. Levántate y ora en voz baja o en tu espíritu. Segundo, usa la palabra como tu espada. Declara promesas como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tercero, intercede no solo por ti, sino por tu familia, tu ciudad y tu nación. Muchas batallas espirituales se ganan en la oración intercesora. Recuerda, un soldado dormido en medio del campo de batalla corre el riesgo de ser vencido, pero un creyente despierto, sensible a la voz de Dios, es un guerrero que el enemigo no puede derrotar. No es tiempo de temer, es tiempo de usar la autoridad que Jesús ya nos dio. Él dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso, cuando despiertes entre las 3 y las 5 de la madrugada y sientas una presión espiritual, no te asustes. Es Dios recordándote que eres un guerrero en su ejército. Ponte de pie, toma tu lugar en la oración y confía en que la victoria ya está asegurada en Cristo. ¿Por qué precisamente entre las 3 y las 5 de la madrugada ocurre todo esto? ¿Qué tiene de especial este periodo que lo convierte en un tiempo tan sagrado y estratégico? No es casualidad. Desde la antigüedad, los sabios, profetas y hombres de Dios han reconocido la madrugada como un momento de gran actividad espiritual. En la Biblia encontramos que Jacob tuvo su encuentro con Dios durante la noche. Samuel escuchó la voz de Dios en su niñez mientras dormía. Y Jesús mismo, según Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La madrugada se conoce como la hora de los misterios, porque nuestro espíritu está más sensible. El cuerpo descansa, la mente suelta las tensiones del día, y es en ese estado donde podemos percibir con mayor claridad los impulsos espirituales. Incluso la psicología moderna lo respalda. Durante la fase REM del sueño y los momentos posteriores, el cerebro procesa recuerdos y emociones con una intensidad especial, abriendo espacio a revelaciones, intuiciones y creatividad. Por eso, muchos inventores, escritores y artistas confiesan que sus mejores ideas llegaron en la madrugada. Lo que el mundo llama inspiración, los hijos de Dios sabemos que puede ser dirección divina. El Espíritu Santo aprovecha esa sensibilidad para guiarnos. Ahora bien, también es cierto que las tinieblas actúan con fuerza en este periodo. Las prácticas ocultistas, rituales de brujería y ataques espirituales suelen intensificarse en estas horas, porque el enemigo busca aprovechar la vulnerabilidad del hombre. Pero aquí está la buena noticia: cuando Dios te despierta, no es para asustarte, sino para recordarte que no estás solo y que tu espíritu tiene autoridad sobre cualquier obra de maldad. La madrugada es un campo de entrenamiento espiritual.
En esos momentos Dios puede darte visiones, instruirte sobre decisiones importantes o mostrarte aspectos de tu propósito que en medio del ruido del día no podrías percibir. Imagina esto: mientras el mundo duerme, tú tienes el privilegio de estar en audiencia privada con el Rey del Universo. Es como si Dios apartara ese tiempo para ti y dijera: ahora que todo está en silencio, escucha mi voz. Querido oyente, si despiertas en estas horas, no lo veas como una molestia ni como una interrupción. Más bien, considéralo un regalo, una invitación personal de parte de Dios. En vez de volver a dormir inmediatamente, quédate en silencio, abre tu corazón y dile: aquí estoy, Señor, háblame. La madrugada no es cualquier momento del día. Es un portal donde lo espiritual se hace más tangible, donde las batallas se libran y donde las victorias comienzan a gestarse. La próxima vez que mires el reloj y sean las 3 o las 4 de la mañana, no pienses que es casualidad. Recuerda que es un llamado de Dios para entrar en un tiempo sagrado de conexión, revelación y fortaleza. Muchas veces cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada te preguntas: ¿será que debo orar o simplemente guardar silencio y escuchar? La respuesta no siempre es la misma, porque cada despertar puede tener un propósito diferente. Hay momentos en que Dios solo quiere hablarte. En esos instantes, lo más sabio es permanecer en calma, abrir tu espíritu y dejar que su voz se haga clara. No necesitas llenar el silencio con palabras apresuradas. El Salmo 46:10 nos lo recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en esa quietud donde recibes dirección, paz y revelación. Pero también hay ocasiones en las que Dios te despierta para interceder. Quizás sientes una carga repentina por alguien de tu familia, un amigo o incluso por un desconocido. Ese peso en tu corazón no es casualidad. Es el Espíritu Santo invitándote a levantar una oración de intercesión. Romanos 8:26 lo explica: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando sientas esa urgencia, no la ignores. Dobla tus rodillas, abre tu boca y deja que tu oración fluya, incluso si es en lenguas. Desde la perspectiva de la psicología, esto también tiene sentido. A veces nuestro subconsciente procesa emociones profundas en la madrugada y nos despierta con un sentimiento inexplicable. Pero lo que la ciencia llama subconsciente, nosotros sabemos que muchas veces es el espíritu respondiendo a una batalla invisible. Recuerda que la oración en esas horas tiene un poder especial. No es lo mismo orar en medio del bullicio del día que hacerlo en la quietud de la madrugada. La atmósfera es distinta y tu corazón está más sensible. Incluso Jesús dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Este velar incluye estar despierto en momentos clave, como la madrugada, para orar y mantenernos firmes. Te aconsejo algo práctico: ten siempre una libreta o tu celular cerca de la cama. Si despiertas y sientes que es para escuchar, escribe lo que venga a tu mente. Puede ser un versículo, una palabra, una imagen o un sueño. Si es para interceder, anota por quién oraste y qué sentiste, de modo que luego puedas confirmar cómo Dios respondió. El enemigo intentará distraerte haciéndote pensar que solo fue insomnio o que no tiene sentido levantarte. Pero cuando decides responder al llamado de Dios, verás cómo tu espíritu se fortalece y cómo las situaciones comienzan a alinearse. Querido oyente, la próxima vez que despiertes a esa hora, no entres en confusión. Pregunta al Espíritu Santo: ¿quieres que ore o que escuche? Él te dará la certeza. Y cualquiera de las dos cosas que hagas será una victoria espiritual, porque significa que obedeciste el llamado divino. Hay despertares en la madrugada que no solo son llamados a orar o a permanecer en silencio, sino invitaciones a recibir revelaciones profundas. La Biblia está llena de ejemplos
donde Dios habló de manera clara durante la noche, revelando planes, advertencias o promesas. En Job 33 contra 15:16 se nos dice: en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, tu espíritu está más receptivo. Y esa es una ventana en la que el Señor puede mostrarte cosas que durante el día, en medio de tus ocupaciones, sería difícil entender. Puedes recibir visiones que al principio parezcan confusas, pero con el tiempo y la oración se vuelven claras como agua. Un ejemplo bíblico poderoso es el de Daniel. Él recibió visiones y sueños durante la noche que contenían revelaciones sobre el futuro de naciones enteras. No eran simples imágenes, sino mensajes divinos que impactarían su vida y la de su pueblo. De la misma manera, Dios puede revelarte un plan para tu familia, una advertencia para tu comunidad o incluso una idea que cambiará el rumbo de tu vida personal. Desde la perspectiva moderna, muchos psicólogos afirman que en la madrugada la mente está en un estado de alta creatividad. Científicos y artistas han testificado que algunas de sus mejores ideas surgieron en sueños o justo al despertar en medio de la noche. Esto confirma lo que ya enseña la palabra, que esos momentos son portales donde lo divino puede encontrarse con lo humano. Por eso, si te despiertas y percibes imágenes, símbolos o frases que permanecen grabadas en tu mente, no las ignores. Escríbelas de inmediato. Puede que Dios esté mostrándote una estrategia para tu negocio, una canción que edificará a muchos, o una palabra profética que traerá dirección a tu vida. No pienses que es casualidad. Como dice Habacuc 2, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Un consejo práctico: crea el hábito de tener un diario de visiones. Ahí puedes anotar sueños, impresiones, versículos que el Espíritu Santo trae a tu mente. Con el tiempo comenzarás a notar un patrón y descubrirás que Dios te está guiando paso a paso hacia tu destino. Querido oyente, no subestimes lo que recibes en esas horas. A veces parece insignificante, como una palabra suelta, una imagen rápida, pero en realidad es una pieza de un rompecabezas mayor. Cada revelación es parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Así que la próxima vez que abras los ojos en plena madrugada y una idea, un versículo o un rostro venga a tu mente, entiende que el cielo está hablando. No dejes pasar la oportunidad. Escucha, anota y sobre todo obedece. Despertar en la madrugada no siempre es para recibir una visión o escuchar una voz interna. Muchas veces es un llamado de Dios para que tomes su palabra en tus manos y la estudies con profundidad. La Biblia no es solo un libro de historia o poesía, es la voz viva de Dios. Y en esos momentos de quietud entre las 3 y las 5 de la mañana, tu espíritu está mucho más sensible para entender lo que el Señor quiere revelarte. El Salmo 119 contra 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estás despierto en la madrugada, rodeado por el silencio y sin distracciones, es como si esa lámpara iluminara rincones ocultos de tu vida que durante el día permanecen en sombra. Puede ser un versículo que has leído muchas veces, pero en ese instante cobra un nuevo significado, se convierte en respuesta a tus dudas o en la fortaleza que estabas necesitando. Desde el punto de vista científico, los expertos en neurociencia explican que a esa hora del día la mente está en un estado más receptivo, porque el cerebro todavía está en transición entre el descanso profundo y la vigilia. Es como si los ruidos internos bajaran de volumen, permitiéndote concentrarte mejor y absorber con más claridad la información que lees. Así, lo que estudias en ese momento puede permanecer grabado de manera más duradera en tu memoria. Ejemplos bíblicos abundan.
Jesús mismo pasaba noches enteras orando y meditando en la palabra. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración, Lucas 6, 12, 13. No fue casualidad, fue estrategia espiritual. La madrugada era el momento en que podía estar a solas con el Padre y recibir claridad absoluta. Querido oyente, si sientes que Dios te despierta, toma tu Biblia. No te apresures. Pídele al Espíritu Santo que te guíe hacia un pasaje específico. Puede que se trate de una promesa para tu vida, una advertencia que debes atender, o una instrucción concreta que marcará el rumbo de tus próximos pasos. Y si no sabes por dónde comenzar, abre los salmos y ora con ellos. O lee los evangelios y escucha la voz de Jesús hablando directamente a tu corazón. Un consejo práctico: ten tu Biblia, una libreta y un bolígrafo cerca de tu cama. Así, cuando despiertes, no perderás tiempo buscando. Y recuerda que no necesitas leer capítulos enteros. A veces un solo versículo es suficiente para que el Espíritu Santo lo ilumine y lo convierta en la respuesta que estabas esperando. La madrugada es un aula privada donde el Maestro Eterno quiere enseñarte personalmente. No la desperdicies. Permite que su palabra transforme tu mente, fortalezca tu fe y te prepare para todo lo que viene. Despertar en la madrugada también puede ser un llamado de Dios a la reflexión y al arrepentimiento. No siempre se trata de recibir revelaciones sobre el futuro o de obtener nuevas ideas. Muchas veces es el momento en que el Espíritu Santo toca suavemente tu corazón para mostrarte áreas de tu vida que necesitan ser corregidas. El Salmo 4:4 lo expresa con claridad. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Este versículo nos invita a usar esos instantes de silencio nocturno para examinar nuestro interior. Mientras todo el mundo duerme y no hay distracciones, puedes escuchar con nitidez la voz de tu conciencia y la guía de Dios. En la psicología moderna, se sabe que durante la madrugada la mente procesa las experiencias y emociones del día. Es común que recuerdos olvidados o preocupaciones ocultas emerjan en esos momentos. Lo que para la ciencia es un mecanismo de limpieza mental, para la fe es una oportunidad que Dios utiliza para llevarte a un examen profundo de tu corazón. Piénsalo así: Isaías ya era profeta cuando tuvo la visión del Señor en el templo, Isaías 6. Sin embargo, al ver la santidad de Dios, reconoció su propia inmundicia y clamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa madrugada espiritual lo llevó a un arrepentimiento sincero. Y fue entonces cuando uno de los serafines tocó sus labios con un carbón encendido y lo purificó. Querido oyente, quizá por fuera todo parezca en orden, pero cuando Dios te despierta en la noche, puede que esté señalando un área específica que requiere cambio. Puede ser una actitud, un hábito oculto, un resentimiento guardado o simplemente frialdad espiritual. No ignores esa voz. Haz como David, que oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Te invito a que en ese momento no te justifiques, no culpes a otros, no te excuses, simplemente reconoce tu necesidad delante de Dios y pide misericordia. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón y el perdón trae paz y renovación. Un consejo práctico: cuando despiertes con pensamientos inquietantes, no los deseches ni busques distraerte con el celular o la televisión. Más bien, toma unos minutos en silencio, ora y, si es necesario, escribe en una libreta aquello que el Espíritu Santo te muestra. Al ponerlo en palabras, lo reconocerás con mayor claridad y podrás llevarlo a la cruz de Cristo.
La madrugada puede convertirse en un altar íntimo donde entregas a Dios tus cargas, tus errores y tus temores y recibes a cambio su gracia que todo lo transforma. Despertarte entre las 3 y las 5 de la madrugada también puede ser una manera en la que Dios te está preparando para el camino que tienes por delante. La vida espiritual, al igual que un viaje largo y exigente, requiere preparación, disciplina y fortaleza. Ningún soldado entra en batalla sin entrenamiento y ningún atleta compite sin haber pasado por un proceso de formación. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Dios te prepara en secreto para los desafíos que enfrentarás en público. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la historia de Elías. Después de vencer a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías cayó en un estado de agotamiento físico, emocional y espiritual. Deseaba incluso morir. En ese momento crítico, un ángel lo despertó, le dio pan y agua y lo animó a comer porque el camino era demasiado largo. 1 Reyes 19:7. Con esa fuerza, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Observa que Dios no lo dejó caer, sino que lo fortaleció en el silencio de madrugada, dándole lo necesario para continuar. De manera similar, cuando despiertas en estas horas, puede ser que Dios esté proveyendo alimento espiritual para tu alma, una palabra, una oración, un tiempo de quietud en su presencia que te llena de nueva energía. La neurociencia ha demostrado que durante la madrugada el cerebro está en un estado especial de ondas cerebrales teta y delta, que favorece la receptividad, la memoria y la creatividad. Es el momento perfecto para asimilar mensajes profundos y renovadores. Lo que lees, oras o meditas a esa hora puede tener un impacto más duradero en tu corazón. Piensa en esto. Quizás lo que hoy enfrentas te parece demasiado difícil. Tal vez cargas con problemas familiares, deudas, enfermedades o incertidumbres sobre tu futuro. Pero en esas horas silenciosas, Dios puede estar fortaleciéndote de manera invisible, como hizo con Elías, para que tengas fuerzas suficientes y sigas avanzando. Un consejo práctico es que cuando despiertes en la madrugada, no solo ores por el presente, pide también preparación para lo que viene. Ora sí, Señor, dame la fuerza y la sabiduría necesarias para el día de mañana, para la semana que se acerca, para el desafío que aún no conozco. Esa oración es como un entrenamiento espiritual que te equipa con anticipación. Querido oyente, recuerda que en la madrugada Dios trabaja en tu carácter, moldea tu fe y forja tu resistencia. Puede que no veas inmediatamente el fruto, pero como un atleta que entrena en secreto, el día de la prueba mostrarás la fortaleza que recibiste en esos momentos ocultos. La preparación de Dios nunca es en vano. Siempre llega en el momento justo para que estés listo para la obra que Él ya tiene planificada para ti. En muchas ocasiones, despertarte entre las 3 y las 5 de la madrugada no es solo un llamado a orar o a recibir instrucciones, sino un recordatorio profundo de que Dios está contigo. En medio de la soledad, del silencio de la noche y de los pensamientos que pueden atormentarte, Dios aprovecha ese instante para abrazarte espiritualmente y decirte: no estás solo, yo sigo aquí a tu lado. La Biblia nos muestra cómo incluso los hombres más fuertes en la fe atravesaron momentos de duda y soledad. Juan el Bautista, quien había proclamado con firmeza que Jesús era el Cordero de Dios, en la cárcel comenzó a dudar y envió a sus discípulos a preguntar si realmente Él era el Mesías. Mateo 11:3. ¿Qué sucedió? El encierro, la desesperanza y la persecución hicieron que sintiera que Dios lo había abandonado. Esa misma sensación puede llegarnos a nosotros en las madrugadas. Pensamientos de duda, tristeza o ansiedad que parecen más grandes en la oscuridad. Sin embargo, en esos momentos, Dios nos despierta para recordarnos su presencia. Puede que lo experimentes como una paz profunda que inunda tu corazón,
una sensación de calor que recorre tu cuerpo o incluso un pensamiento claro que dice, estoy contigo. La psicología moderna reconoce que la sensación de soledad puede aumentar en la madrugada, ya que el cuerpo entra en un estado de mayor vulnerabilidad emocional. Pero es precisamente ahí donde Dios se manifiesta, dándote consuelo y recordándote que no estás librando tus batallas por tu cuenta. Quizás te ha pasado, despiertas con lágrimas, preocupado por tus hijos, por el trabajo, por un diagnóstico médico, y de repente sientes la necesidad de orar. Y al hacerlo, un alivio inexplicable llega a tu corazón. Esa es la presencia de Dios fortaleciéndote. Isaías 41:10 lo expresa de manera poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un consejo práctico. La próxima vez que despiertes en esas horas y sientas miedo o vacío, coloca tu mano en el corazón y di en voz alta, Señor, sé que estás conmigo. Repite un versículo que te recuerde su fidelidad. Esa acción simple puede transformar la ansiedad en paz, porque tu espíritu reconoce la verdad. Dios nunca te abandona. Querido amigo, esas madrugadas son como cartas de amor de Dios hacia ti. Son recordatorios de que aunque otros te fallen, aunque tus fuerzas decaigan, aunque el mundo te dé la espalda, su presencia jamás te dejará. Y esa certeza puede cambiar la manera en que enfrentas cada día. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos confundidos. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión elegir? ¿Será correcto lo que estoy haciendo? Y curiosamente, muchas de esas preguntas se intensifican en la madrugada, cuando todo está en silencio. Despertarte entre las 3 y las 5 de la mañana puede ser precisamente un llamado de Dios para darte claridad y entendimiento en medio de tus dudas. La Biblia en Isaías 30:21 nos dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz suave que llega en el momento más silencioso puede ser la guía divina que estabas esperando. Y es más fácil escucharla cuando tu mente no está llena de ruido, cuando el día no está saturado de preocupaciones. La ciencia también aporta una perspectiva interesante. Estudios en neurociencia indican que el cerebro en las horas de la madrugada tiene mayor actividad en las áreas relacionadas con la creatividad y la toma de decisiones intuitivas. En otras palabras, tu mente está más abierta a recibir revelaciones, tanto espirituales como prácticas. Imagina que enfrentas una decisión importante, como un cambio de trabajo, una mudanza, un paso en tu relación o un desafío económico. Puede que en el día no logres ver con claridad la respuesta, pero al despertar en la madrugada, un pensamiento claro, una idea repentina o un versículo bíblico vienen a tu mente. Ese no es un accidente. Es la manera en que Dios usa el silencio para hablarte, dándote sabiduría para que elijas lo correcto. Un ejemplo lo vemos en David. Antes de perseguir al enemigo que había llevado cautiva a su familia, no se apresuró, sino que consultó al Señor. Y solo cuando recibió la aprobación divina, actuó, logrando recuperar todo lo perdido. 1 Samuel 30:8. Ese principio sigue vigente. No te precipites, escucha primero la dirección de Dios. Consejo práctico. Cuando despiertes en estas horas, mantén un cuaderno cerca de tu cama. Anota las ideas, versículos o impresiones que recibas. Muchas veces esas notas son respuestas divinas que te guiarán después. Y si aún no sientes claridad, guarda silencio, confía y repite esta oración. Señor, ilumina mi camino, no permitas que tome pasos fuera de tu voluntad. Querido oyente, Dios no quiere que vivas confundido. Él quiere que camines en luz, con claridad y certeza.
Y esas madrugadas son su oportunidad para mostrarte el rumbo. Así que no las ignores, abrázalas como un regalo de guía celestial. Hay un aspecto que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de despertarnos entre las 3 y las 5 de la mañana. Este tiempo también es un campo de batalla espiritual. Jesús mismo lo explicó en Mateo 13:25, cuando relató la parábola de la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La Escritura nos muestra que la noche no es un tiempo vacío. Es un escenario en el que tanto las fuerzas de la luz como las fuerzas de las tinieblas actúan. Si alguna vez despertaste con una sensación de inquietud, un sueño extraño o una presión en el ambiente, no lo ignores. Puede ser que Dios te esté llamando a levantarte como un soldado para resistir al enemigo. No se trata de miedo, sino de estar consciente de que la vida espiritual es real y requiere vigilancia. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estas horas, tu espíritu está más sensible y por eso puedes discernir mejor lo que está ocurriendo. Muchos testimonios de creyentes alrededor del mundo coinciden. Han sentido ataques espirituales en la madrugada, pero también han visto cómo al orar y declarar la palabra de Dios, la atmósfera cambia por completo. Es en ese momento cuando compruebas que no estás solo, que Dios te da autoridad para resistir. La ciencia incluso tiene un eco curioso de esto. Los psicólogos explican que entre las 3 y las 4 de la madrugada es cuando la ansiedad y los pensamientos intrusivos suelen intensificarse. Es lo que llaman la hora del lobo, cuando las personas sienten más vulnerabilidad emocional. Desde la fe entendemos que ese estado también puede ser aprovechado por el enemigo para sembrar temor o confusión, pero al mismo tiempo es el momento en que el Espíritu Santo puede fortalecer tu corazón para que resistas. Querido oyente, cuando te despiertes en estas horas y sientas una batalla interna o un peso inexplicable, no lo tomes como casualidad. Vístete con la armadura de Dios. Declara en voz alta versículos como el Salmo 91 o Efesios 6, ora en el Espíritu y recuerda que Jesús ya venció en la cruz. Tú no peleas para ganar, peleas desde la victoria que Él ya obtuvo. Consejo práctico: prepara un arsenal espiritual antes de dormir. Ten tu Biblia a mano, memoriza algunos versículos de poder y ten lista una lista corta de oraciones de guerra. Así, si despiertas, no pierdes tiempo en distracciones, sino que entras en acción espiritual de inmediato. La madrugada es el momento en que muchos soldados del reino se levantan a interceder. Y si Dios te despierta, es porque confía en ti para ser parte de esa batalla. No temas. Al contrario, agradece porque te está entrenando como guerrero de la luz. Ahora bien, después de recorrer tantas razones, quizás te preguntes, ¿por qué específicamente entre las 3 y las 5 de la madrugada y no en otro momento del día o de la noche? La respuesta nos lleva a comprender un misterio profundo. Ese horario es un tiempo clave en el ámbito espiritual. La Biblia nos muestra que en la noche ocurren encuentros trascendentales. Jacob, por ejemplo, tuvo su visión de la escalera al cielo cuando dormía al aire libre y los ángeles subían y bajaban, Génesis 28:12. Más tarde, también de noche, luchó con un ángel hasta el amanecer y recibió un nuevo nombre, Israel, Génesis 32:24-28. Estos relatos no son casuales. Nos hablan de que la noche es un terreno fértil para las manifestaciones divinas. ¿Por qué este horario en particular? Los estudios médicos dicen que alrededor de las 3 de la madrugada el cuerpo humano entra en un estado de máxima relajación, con la temperatura corporal más baja y un aumento en la producción de melatonina. El cerebro se encuentra en fases profundas de sueño,
lo cual significa que el espíritu está más libre de distracciones externas. Desde la perspectiva espiritual, este estado físico favorece la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Además, la tradición judía también divide la noche en vigilias. Entre las 3 y las 6 de la mañana corresponde la tercera vigilia, considerada un tiempo de vigilancia y revelación. Los rabinos enseñaban que era el momento en que Dios respondía con claridad a quienes clamaban con corazón sincero. Y no olvidemos que Jesús mismo muchas veces se apartaba a orar de madrugada antes de que amaneciera, Marcos 1:35. En el ámbito espiritual, los enemigos también aprovechan este tiempo. Mateo 13 dice que el enemigo sembró cizaña mientras los hombres dormían. Es lógico. Es la hora en la que la mayoría descansa y está desprevenida, pero Dios no deja a sus hijos desarmados. Si te despierta en este tiempo, es porque quiere darte ventaja, abrir tus ojos y mostrarte lo que está ocurriendo en el plano invisible. Imagina este horario como una ventana espiritual, un momento donde el cielo se acerca más a la tierra y tu espíritu puede captar lo que normalmente pasaría desapercibido. Si lo ignoras, pierdes un tesoro, pero si lo aprovechas, experimentas una intimidad con Dios difícil de describir. Querido amigo, cada vez que abra los ojos en este horario, recuerda que no es casualidad, es una cita divina. No corras a buscar distracciones, no te dejes vencer por el sueño, sin más. Detente, guarda silencio, ora, abre tu Biblia, escucha la voz del Espíritu. Quizás Dios te quiere dar una palabra para tu vida o quizá necesita que intercedas por alguien en ese preciso instante. Este periodo entre las 3 y las 5 de la madrugada no es un accidente del reloj. Es un tiempo santo que, si lo valoras, puede transformar tu destino. Cuando hablamos de despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada, muchos se preguntan, ¿cómo puedo discernir si este despertar es un llamado de Dios o simplemente una reacción natural de mi cuerpo? Esta es una pregunta clave, porque no todo insomnio es espiritual, pero tampoco todo despertar es casual. Primero, recordemos que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro organismo responde a estímulos físicos y emocionales. Por ejemplo, la medicina del sueño explica que en la madrugada pueden presentarse microdespertares debido al estrés acumulado, al consumo de cafeína, al síndrome de apnea del sueño o incluso por variaciones hormonales. Estos factores no deben ignorarse y cuidar nuestro cuerpo también es parte de honrar a Dios. Dormir bien, mantener una dieta adecuada y procurar una mente en paz son aspectos necesarios para distinguir lo natural de lo espiritual. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ese despertar viene acompañado de algo más? Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Si despiertas en esas horas con un peso en el corazón, un pensamiento insistente, un versículo que resuena en tu mente, o incluso una sensación clara de la presencia de Dios, eso difícilmente puede explicarse solo desde la biología. Es un toque del Espíritu Santo, un llamado a prestar atención. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Su voz no siempre será un trueno, a veces será un susurro en medio de la madrugada. La diferencia está en lo que produce: paz, claridad, un impulso de orar o interceder, aun cuando tu mente no lo entienda de inmediato. También es importante no caer en el extremo de espiritualizar todo. Si despiertas porque comiste muy tarde o porque el cuarto está demasiado caluroso, eso no significa necesariamente que Dios te está hablando. Sin embargo, si aún corrigiendo esas causas físicas, sigues despertando de manera recurrente y con un propósito interior, es una señal de que algo mayor está ocurriendo. Un consejo práctico es llevar un cuaderno junto a tu cama. Cuando despiertes, escribe lo que sientes, lo que sueñas o los pensamientos que cruzan tu mente. Con el tiempo comenzarás a notar patrones. Quizás siempre despiertas con un mismo pasaje bíblico
o con una carga por una persona específica, o con una urgencia por agradecer a Dios. Estos registros te ayudarán a discernir si se trata de una simple interrupción del sueño o de un encuentro divino. Querido amigo, aprender a discernir no es un acto inmediato, es un camino de práctica espiritual. Entre más tiempo pases en oración y en la palabra, más fácil será reconocer la voz de Dios. Y recuerda, incluso si un despertar tiene una causa natural, puedes transformarlo en un momento de encuentro. En lugar de quejarte por no poder dormir, conviértelo en una oportunidad de buscar a Dios. Él puede usar cualquier circunstancia, incluso una reacción biológica, para acercarte a su presencia. Así que no temas. Si despiertas, pregúntate: Señor, ¿qué quieres mostrarme en este momento? Y confía en que poco a poco Él mismo te dará la sabiduría para discernir entre lo natural y lo espiritual. Muchos creyentes se han preguntado: ¿cómo puedo transformar esos despertares en la madrugada en un hábito espiritual positivo que edifique mi vida? La respuesta está en la disciplina y la intención. No basta con despertar. Es necesario orientar ese momento hacia Dios con un corazón dispuesto. Primero, piensa en lo que ocurre cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana. El ambiente está en silencio, la ciudad duerme, no hay distracciones ni notificaciones en tu teléfono y tu espíritu está más receptivo. Es como si Dios te regalara una cita privada, un espacio apartado para encontrarte con Él sin interrupciones. Aprovechar este momento requiere tomar la decisión consciente de no frustrarte por haber despertado, sino de verlo como una invitación divina. Una práctica sencilla es comenzar con silencio. No te apresures a hablar, a orar en voz alta o a poner música. Quédate quieto, respira profundo y reconoce que la presencia de Dios está ahí. El Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese silencio, tu espíritu se alinea con lo eterno y puedes percibir impulsos que normalmente pasan desapercibidos durante el día. Después, dedica unos minutos a la oración. No necesitas palabras rebuscadas ni discursos largos. Una oración sincera como: Señor, aquí estoy, háblame, muéstrame lo que deseas que sepa, puede abrir puertas inmensas en tu vida espiritual. Algunas veces sentirás un impulso de interceder por alguien en específico, otras veces será un momento de adoración o de confesión personal. La clave es seguir la guía del Espíritu Santo. Otro hábito poderoso es abrir la Biblia en esos momentos. Tal vez el Espíritu te inspire un pasaje particular o simplemente puedes comenzar leyendo un salmo. La palabra leída en la quietud de la madrugada tiene un impacto profundo porque tu mente está despejada y tu corazón más sensible. Muchos hombres y mujeres de fe, desde los profetas hasta los reformadores, han testificado que los mayores tesoros espirituales los encontraron en esos tiempos apartados. También puedes incluir la escritura como parte de tu hábito. Ten un diario espiritual al lado de tu cama. Anota sueños, visiones, impresiones o incluso palabras que no entiendas en el momento. Con el tiempo verás cómo esas notas se convierten en un mapa de lo que Dios está hablando a tu vida. No subestimes el poder de registrar lo que Dios te revela. Puede ser la clave para tu misión futura o para decisiones importantes. Ahora bien, transformar este despertar en un hábito no significa descuidar tu descanso. Si despiertas con frecuencia, organiza tu rutina para dormir más temprano y asegurar que tu cuerpo no se desgaste. Dios no quiere que seas un creyente agotado, sino fuerte y saludable. Cuida tu salud física para que tu espíritu pueda estar siempre dispuesto. Imagina por un momento que cada madrugada, en lugar de quejarte, conviertes ese despertar en un altar espiritual. Con el paso de las semanas, notarás cambios. Tu sensibilidad a la voz de Dios aumentará, tu fe se fortalecerá, tus decisiones serán más claras y tu paz interior crecerá.
Lo que parecía una interrupción de tu sueño se transformará en el motor de tu vida espiritual. Querido amigo, los hábitos se construyen con constancia. Tal vez al principio te cueste mantenerte despierto o enfocarte, pero si persistes, cada madrugada se convertirá en un momento de intimidad con el Creador. Y lo más hermoso es que pronto no despertarás solo por una causa biológica, sino porque tu espíritu anhelará esos encuentros con Dios. Así se forma un hábito positivo, respondiendo al llamado con obediencia, dedicando ese tiempo con amor y confiando en que cada madrugada es una siembra que dará frutos eternos en tu vida. Cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, no siempre es solo para recibir paz o revelaciones personales. A veces es porque estás en medio de una verdadera batalla espiritual. La Biblia lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ese despertar puede ser el llamado de Dios para que te pongas en pie como un guerrero y uses la autoridad que te ha sido dada en Cristo. El enemigo no descansa. Así como Dios aprovecha el silencio de la madrugada para hablar con sus hijos, también las tinieblas se mueven en esas horas para sembrar confusión, temor, ataques espirituales o tentaciones. Tal vez te ha pasado, te despiertas con un sueño perturbador, con ansiedad o incluso con un sentimiento extraño en el ambiente. Eso no es casualidad, es una señal de que el adversario intenta tomar ventaja. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que temer, Cristo ya venció en la cruz. Lo que Dios quiere es que recuerdes esa victoria y la apliques en tu vida. Cuando te despiertes en medio de la madrugada y percibas una atmósfera de batalla, levántate en oración. Declara en voz alta promesas bíblicas como: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4, o ninguna arma forjada contra mí prosperará, Isaías 54:17. Estas no son palabras vacías, son decretos espirituales respaldados por la autoridad divina. Algunos creyentes han testificado que al orar con firmeza durante esos momentos, la atmósfera en su habitación cambia por completo, el miedo desaparece, la paz regresa y el corazón se llena de valentía. Esto ocurre porque la oración es como un fuego que consume toda obra del enemigo. Es en esos instantes donde puedes aprender a usar tus armas espirituales: la fe, la palabra de Dios, la oración en el Espíritu y el nombre poderoso de Jesús. Piensa en Jesús en Getsemaní. Mientras todos dormían, Él estaba luchando en oración, no contra soldados romanos, sino contra la carga espiritual del pecado del mundo. En medio de la madrugada, sudando como gotas de sangre, venció primero en lo espiritual, lo que luego se manifestaría en lo físico con su victoria en la cruz. De la misma manera, cuando despiertas a esas horas, Dios puede estar entrenándote para vencer primero en lo invisible antes de ver resultados en lo visible. La ciencia misma reconoce que durante la madrugada el cerebro está en un estado de ondas más profundas y receptivas. Los psicólogos explican que en esos momentos es más fácil fijar creencias y pensamientos que marcan tu conducta. Eso significa que cuando decides llenar tu mente con la palabra de Dios a esa hora, estás estableciendo convicciones profundas que te fortalecerán durante el día. Lo que el enemigo quiere usar para sembrar temor, Dios lo usa para sembrar poder y dominio propio. Querido hermano, no ignores esos despertares. Son oportunidades para entrenarte como soldado del reino. Cada vez que eliges orar en lugar de quejarte, adorar en lugar de temer, declarar la palabra en lugar de rendirte, estás levantando un estandarte de victoria en tu vida. Y con cada batalla ganada, tu espíritu se hace más fuerte, tu discernimiento más agudo y tu confianza en Dios más firme.
No te sorprendas si después de vencer en una de esas madrugadas, al día siguiente ves puertas abrirse, cargas desaparecer o decisiones aclararse. Es el resultado de haber peleado en lo espiritual y haber prevalecido. Dios te está preparando no solo para resistir, sino para conquistar territorios en tu vida, tu familia y tu comunidad. Recuerda, la batalla no es eterna, pero cada victoria cuenta. Cuando despiertes y sientas esa tensión espiritual, sonríe y di: Señor, aquí estoy, enséñame a pelear tus batallas. Y verás como el enemigo huye, porque sabe que quien está contigo es infinitamente más poderoso que él. Despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada no solo es un recordatorio de que estás en una guerra espiritual, también es una señal de que Dios te está entrenando. Sí, cada vez que tu sueño se interrumpe a esas horas, no es para castigarte ni para robarte descanso, sino para formarte, para fortalecer tu espíritu y prepararte para un nuevo nivel en tu propósito. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde la preparación era indispensable antes de recibir la misión. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. David enfrentó leones y osos antes de derrotar a Goliat. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado durante 40 días. La madrugada, con su silencio y ausencia de distracciones, es tu propio desierto personal, un aula donde el maestro te entrena. Muchas veces pedimos a Dios bendiciones, puertas abiertas, ministerios más grandes o victorias en áreas específicas, pero no siempre estamos listos para sostenerlas. El despertar entre las 3 y las 5 puede ser ese espacio donde Dios forja en ti la paciencia, la disciplina y la obediencia necesarias para que cuando llegue la bendición no se convierta en una carga, sino en un testimonio. Desde la psicología se sabe que los hábitos que moldean tu carácter se forman en los momentos de mayor repetición y disciplina. Si decides usar esas horas, no para quejarte del insomnio, sino para orar, meditar y escribir lo que Dios te habla, estarás entrenando tu mente para responder de manera espiritual en vez de carnal. Ese entrenamiento silencioso se traducirá en fuerza cuando enfrentes pruebas durante el día. Un ejemplo poderoso lo vemos en Elías. Estaba tan cansado que pidió la muerte, pero un ángel lo despertó 2 veces para que comiera, diciéndole: el camino es demasiado largo para ti. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparándolo. Después de ese encuentro, Elías caminó 40 días con la fuerza de esa comida. Así también, tus despertares son esa comida espiritual que te dará la fuerza para enfrentar los días que vienen. Quizás hoy no comprendes por qué te despiertas a esa hora, tal vez pienses que es casualidad o simple estrés, pero en el mundo espiritual nada es casual. Puede que Dios te esté entrenando porque sabe que en el futuro enfrentarás una situación que exigirá valentía, fe y claridad. Y si ahora aprendes a escuchar su voz en la madrugada, cuando llegue el día difícil estarás listo. En la cultura mexicana y estadounidense, muchos testimonios de creyentes hablan de cómo sus mejores ideas, canciones, mensajes o decisiones fueron inspiradas en esas madrugadas de oración. ¿Por qué? Porque ahí, sin distracciones, el alma está más sensible. Lo que parece una interrupción del descanso es en realidad un gimnasio del espíritu donde Dios moldea a sus soldados. Hermano, la próxima vez que te despiertes a esas horas, no lo veas como un problema, míralo como un entrenamiento. Ponte de rodillas, abre tu corazón, toma tu Biblia, dile a Dios: aquí estoy, enséñame lo que necesito para avanzar. Y confía en que cada minuto invertido será una semilla que dará fruto en tu carácter, en tu propósito y en tu vida eterna. Porque al final lo que Dios busca no son creyentes cómodos, sino discípulos preparados. Y ese entrenamiento silencioso en la madrugada es lo que te hará firme, constante y victorioso en todo lo que emprendas.
Despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada es más que un entrenamiento, es un recordatorio de que Dios nunca te deja solo. Aunque a veces tu habitación esté oscura, tu corazón inquieto y tu mente confundida, ese despertar puede ser un abrazo silencioso del Padre diciéndote: estoy aquí contigo. En la Biblia vemos momentos donde Dios recuerda a sus hijos su presencia justamente en la noche. Jacob, huyendo con miedo de su hermano, se quedó dormido en Betel y soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Al despertar, dijo con asombro: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Esa experiencia le marcó para siempre, porque en medio de su soledad y temor, Dios le recordó: yo estoy contigo. Lo mismo ocurre contigo. Quizás atraviesas pruebas económicas, problemas familiares o batallas internas que te hacen sentir abandonado, pero cuando te despiertas en la madrugada con esa paz inexplicable o con una sensación de calor en tu pecho, no es un accidente, es Dios recordándote que su Espíritu habita en ti. Es su manera de decirte: no temas, no estás solo. Desde la psicología moderna se sabe que la soledad percibida es una de las causas más comunes de ansiedad y depresión. Sentir que no tienes apoyo, que nadie entiende tu dolor, puede quebrar la mente y el corazón. Sin embargo, cuando cultivas la conciencia de la presencia de Dios, incluso en la noche más oscura, tu sistema nervioso se calma, tu respiración se regula y tu esperanza se renueva. La ciencia confirma lo que la fe siempre supo: no estamos diseñados para vivir sin compañía. Y como hijos de Dios, jamás estamos verdaderamente solos. Juan el Bautista también tuvo un momento de duda en la cárcel. Él, que proclamó con seguridad: he aquí el Cordero de Dios, envió a preguntar a Jesús si realmente era el Mesías. ¿Qué pasó? El encierro y la desesperanza lo hicieron sentir abandonado. Pero Jesús respondió mostrando sus obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Era una manera de recordarle que su misión seguía viva y que Dios estaba con él. A veces Dios hace lo mismo contigo. Te despierta para que veas señales pequeñas de su presencia, un versículo que viene a tu mente, un recuerdo que te anima, una canción que resuena en tu corazón. Son detalles divinos que dicen: no te he dejado, todavía estoy aquí. En la cultura mexicana y estadounidense hay muchos testimonios de personas que aseguran haber sentido la presencia de Dios en noches de angustia. Una mujer en Texas compartió que durante su enfermedad siempre despertaba a las 3:30 a.m. llorando. Pero en medio de esas lágrimas sentía como si alguien la abrazara. Esa sensación le devolvía fuerzas para seguir luchando. Ella estaba convencida, era Dios recordándome que no estaba sola. Querido hermano, la próxima vez que abras los ojos en la madrugada y sientas el peso de la soledad, cambia tu perspectiva. Ese no es un momento vacío, es una cita divina. Dios está allí mostrándote que aunque los amigos te fallen, la familia no te entienda y el mundo te ignore, Él nunca se aparta de ti. Recuerda la promesa de Hebreos 13:5: nunca te dejaré ni te desampararé. Escríbela, repítela y créela, porque ese despertar a las 3 o 4 de la mañana es simplemente un susurro del cielo: hijo mío, aquí estoy, no estás solo. Cuando te despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, no solo se trata de recordar la presencia de Dios. Muchas veces ese despertar es un canal de claridad y entendimiento para tomar decisiones en tu vida. En la Biblia, Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta promesa nos recuerda que Dios guía a sus hijos
y muchas veces lo hace en el silencio de la madrugada. Piensa en David antes de ir a la batalla. Aunque sus hombres estaban desesperados por perseguir al enemigo que había robado a sus esposas e hijos, él no se precipitó. Primero consultó a Dios y solo después de recibir la dirección divina actuó con seguridad. Esa consulta cambió el resultado, recuperó todo lo que el enemigo le había quitado. Así también, cuando despiertas de madrugada y buscas a Dios, puedes recibir la sabiduría necesaria para decidir sin miedo y sin confusión. Desde un punto de vista psicológico, los científicos explican que durante la madrugada el cerebro entra en un estado de calma profunda. La actividad de las ondas cerebrales se encuentra en niveles que favorecen la intuición y la claridad mental. Es como si tu mente dejara de estar saturada por las distracciones del día y se abriera un espacio limpio para discernir lo que realmente importa. No es casualidad que muchos líderes, escritores e inventores hayan encontrado sus mejores ideas en esas horas. Un ejemplo sencillo. Quizá estés pensando en cambiar de trabajo, tomar una decisión sobre tu familia o incluso iniciar un proyecto personal. Durante el día, los consejos de amigos, las opiniones de la sociedad o el ruido del mundo pueden confundirte. Pero en la madrugada, cuando todo está en silencio, Dios susurra la respuesta en tu corazón. Puede ser una frase bíblica, una idea clara o incluso un sentimiento de paz que te confirma qué camino elegir. Recordemos a Salomón, quien pidió a Dios sabiduría para gobernar. Esa petición marcó la diferencia entre un reinado ordinario y uno lleno de gloria. La sabiduría de Dios lo capacitó para discernir lo que era justo, incluso en situaciones imposibles de resolver. Cuando despiertas a las 3 o 4 de la mañana y buscas al Señor, entras en ese mismo canal de entendimiento que transforma tus decisiones en pasos firmes hacia tu destino. También debemos reconocer que el enemigo intentará sembrar confusión. Puede que te despierte con pensamientos de duda, ansiedad o miedo. Pero allí tienes una oportunidad. En lugar de dejarte llevar por la incertidumbre, abre tu corazón a Dios y dile: Señor, muéstrame el camino. Esa oración sincera puede abrirte puertas de claridad que cambiarán tu vida entera. En México y en Estados Unidos hay miles de testimonios de personas que después de orar en la madrugada recibieron dirección en momentos cruciales. Una joven madre en California contó que solía despertarse angustiada a las 4 a.m., pensando en cómo pagar sus deudas. Un día, en medio de la oración, recordó un talento que había descuidado: la repostería. Decidió comenzar a vender pasteles en su comunidad y ese pequeño paso se convirtió en un negocio próspero que hoy sostiene a su familia. Esa claridad no vino de un plan de negocios, vino en un despertar de madrugada donde Dios le habló. Querido hermano, cuando sientas que tu vida está en un cruce de caminos y no sabes qué hacer, aprovecha esos despertares. No los veas como una molestia, sino como una invitación divina a recibir entendimiento. Abre tu Biblia, guarda silencio y escucha. Dios siempre habla y su voz nunca te llevará a confusión, sino a la verdad. La próxima vez que despiertes entre las 3 y las 5, pregúntate: ¿qué me quiere mostrar Dios hoy? Y no te levantes hasta que sientas paz, porque esa paz será la señal de que tu Padre ya te ha dado la dirección que necesitas. La madrugada entre las 3 y las 5 no solo es un tiempo de claridad y dirección, también es un campo de batalla espiritual. Jesús mismo lo enseñó cuando narró la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta escena nos revela una verdad profunda. El enemigo aprovecha las horas de la noche para sembrar confusión, enfermedad, divisiones y todo tipo de ataques en la vida de las personas. Por eso, cuando te despiertas en estas horas, muchas veces no es casualidad. Puede que sea el Espíritu Santo sacudiéndote para que no te quedes dormido en medio de una batalla invisible. Recuerda, ningún soldado se duerme en el campo de guerra. Si lo hace,
pone en riesgo su vida y la de todo su ejército. Así también en la vida espiritual, estar despierto a esas horas puede ser la diferencia entre ser víctima o vencedor. La guerra espiritual no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que tus problemas más grandes no se resuelven con fuerza humana ni con estrategias terrenales. Se resuelven en oración, en la intercesión, en el poder del Espíritu. En la cultura mexicana y en la de Estados Unidos, muchos creyentes han aprendido a reconocer que los ataques más fuertes de ansiedad, pesadillas o incluso enfermedades inexplicables suelen intensificarse en la noche. Científicos han demostrado que entre las 3 y las 5 de la mañana el cuerpo humano entra en su estado más vulnerable. La temperatura corporal baja, la presión sanguínea disminuye y el sistema inmunológico se encuentra en un punto crítico de descanso. Es decir, también físicamente estamos más expuestos. No es extraño que en ese mismo tiempo las fuerzas del mal intenten aprovechar esa debilidad natural. Pero aquí viene la buena noticia. Dios nunca te deja sin armas. Él te despierta para que te levantes como guerrero. Piensa en Pablo y Silas en la cárcel. A medianoche comenzaron a orar y cantar himnos y de repente las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Ese no fue un accidente. Fue el poder de la oración en la noche, en el momento más oscuro. Así también, tú puedes usar esa hora como un altar para clamar, declarar y resistir. La oración en la madrugada tiene un peso especial. Los rabinos judíos ya reconocían que entre las últimas vigilias de la noche, los cielos estaban más abiertos para la intercesión. Los místicos cristianos lo llamaban hora santa o hora de vigilancia. Y hoy millones de creyentes alrededor del mundo confirman que cuando oran en ese tiempo experimentan una conexión más intensa con el Espíritu Santo. Un consejo práctico: si te despiertas a las 3:33, por ejemplo, no lo ignores. Toma unos minutos para orar. Puede que el Espíritu te esté recordando Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un llamado directo a entrar en la dimensión de revelación y batalla. La guerra espiritual no significa que vivas con miedo, significa que vives con conciencia. Así como un soldado duerme con su arma lista, tú debes vivir con tu espíritu preparado. Y tu mejor arma es la palabra de Dios. Cuando despiertes y sientas inquietud, abre tu boca y declara: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Esa declaración rompe cadenas y levanta un muro de fuego a tu alrededor. Recuerda también lo que dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el mundo está bajo la influencia del enemigo, pero nosotros no. Somos hijos de luz y Dios nos ha dado autoridad para resistir y vencer. Cuando despiertes, no vuelvas a dormir sin antes levantar tu voz. Puede ser una oración corta, puede ser un clamor profundo, pero nunca dejes ese momento pasar en silencio. Hermano, no lo olvides. Cuando Dios te despierta, es porque confía en que estás listo para pelear. No estás solo. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Esa madrugada, mientras oras, no solo proteges tu vida, también la de tu familia, tu casa y tu futuro. ¿Por qué entre las 3 y las 5 de la madrugada se considera un tiempo tan especial en el mundo espiritual? Esta pregunta ha intrigado a creyentes, estudiosos de la Biblia e incluso investigadores de la mente humana. No es un horario al azar. Tiene un profundo simbolismo tanto bíblico como espiritual y hasta científico.
En primer lugar, la Biblia nos muestra que muchos encuentros con Dios sucedieron de noche o en las vigilias de la madrugada. Jacob vio la escalera al cielo mientras dormía en Betel. Samuel escuchó la voz de Dios en el silencio de la noche siendo apenas un niño. Jesús mismo acostumbraba retirarse a orar en la madrugada cuando todos aún dormían. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos confirma que las horas de oscuridad, lejos del ruido, son un espacio privilegiado para buscar al Padre. En la tradición judía, la noche se dividía en vigilias. La última vigilia, conocida como la vigilia de la madrugada, era vista como el tiempo de mayor expectación espiritual. Se creía que era el momento en el que Dios revelaba sus misterios y respondía oraciones con mayor poder. Por eso los salmos dicen, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Salmo 119 contra 62. Y de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré, Salmo 5 contra 3. Desde el punto de vista espiritual, muchos testifican que a esas horas el velo entre lo natural y lo sobrenatural se siente más delgado. Es como si lo invisible estuviera más cerca de lo visible. Por eso algunos tienen sueños proféticos, otros reciben visiones y otros simplemente una paz sobrenatural que les confirma la presencia de Dios. La ciencia también aporta una explicación interesante. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el cuerpo humano atraviesa cambios fisiológicos importantes. La melatonina, la hormona del sueño, alcanza su punto máximo, el ritmo cardíaco se reduce y la mente entra en un estado de ondas cerebrales teta, muy similar al estado de meditación profunda. Los neurocientíficos explican que es en este estado cuando somos más receptivos a intuiciones, ideas creativas y experiencias espirituales. Lo que la Biblia llama apertura del espíritu, la ciencia lo describe como estado ampliado de conciencia. En la cultura mexicana y estadounidense hay un entendimiento popular que llama a estas horas la hora de los espíritus o la hora santa. Algunos lo ven con miedo, relacionándolo con ataques espirituales, mientras que otros lo ven como una ventana para orar y conectarse con lo divino. Lo cierto es que el pueblo de Dios no tiene que temer. Este es un tiempo apartado por el Señor para hablar a sus hijos y darles fuerza. Si observas tu vida, puede que notes que en estas horas es cuando recibes más inspiración para escribir, para pensar soluciones o incluso para llorar y vaciar tu corazón delante de Dios. Y no es coincidencia, es la manera en que el cielo aprovecha tu vulnerabilidad física y tu silencio interior para entregarte tesoros espirituales. Querido hermano, la próxima vez que mires el reloj y veas las 3 o las 4, no lo veas con temor, míralo como una invitación. Dios te está diciendo, despierta, quiero hablar contigo. Es tu momento para entrar en su presencia, escuchar su voz y recibir la fuerza que necesitas para lo que viene. Recuerda lo que dijo el salmista en Salmo 63, 6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Ese versículo podría ser la descripción perfecta de lo que Dios quiere hacer contigo cada madrugada. Transformar tu insomnio en intimidad y tu cansancio en revelación. Cuando Dios te despierta entre las 3 y las 5 de la madrugada, lo más importante no es solo entender el porqué, sino también saber qué hacer de manera práctica. Muchos se levantan, miran el reloj y sienten cierta inquietud, pero no saben cómo responder. Lo que hagas en esos minutos puede marcar la diferencia entre perder un momento precioso o entrar en un encuentro profundo con la presencia de Dios. Lo primero que debes hacer es guardar silencio interior. No te apresures a encender el celular, revisar mensajes o distraerte con cualquier otra cosa. La Biblia dice en Salmo 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud es el primer paso para percibir lo que el Espíritu Santo quiere comunicarte.
Respira profundo, aquieta tu mente y disponte a escuchar. El segundo paso es preguntar a Dios con sencillez: Señor, ¿qué quieres mostrarme? No necesitas oraciones largas ni complicadas. Una simple apertura de tu corazón es suficiente para que el Espíritu Santo empiece a guiarte. Muchas veces la respuesta vendrá como una impresión en tu espíritu, un recuerdo, un versículo que aparece en tu mente o incluso un sueño que acabas de tener y que ahora empieza a cobrar sentido. El tercer paso es abrir tu Biblia. Este es un momento ideal para dejar que la palabra hable directamente a ti. Si no sabes por dónde empezar, comienza con los salmos o con los evangelios. Puedes orar con la escritura en voz alta, haciendo de cada versículo tu propia oración. Por ejemplo, al leer "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Salmo 23:1. Declara con fe: "Gracias, Señor, porque cuidas de mí y nada me faltará". Esta práctica conecta la palabra con tu espíritu y fortalece tu fe en la madrugada. El cuarto paso es orar en el Espíritu. Si tienes el don de lenguas, úsalo. Si no, simplemente abre tu corazón y habla con Dios como con un amigo cercano. No te preocupes por la forma. Lo importante es la sinceridad. Romanos 8:26 nos recuerda: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no sabes qué decir, el Espíritu intercede por ti. El quinto paso es anotar lo que recibas. Mantén cerca de tu cama un cuaderno o diario espiritual. Si Dios te da una idea, un sueño o una impresión, escríbelo. Muchas personas pierden revelaciones porque piensan que lo recordarán al día siguiente, pero al despertar lo olvidan. Cuando anotas, honras la voz de Dios y creas un registro de su fidelidad en tu vida. El sexto paso es adorar. No necesitas un gran equipo de música, basta con entonar un canto sencillo o simplemente expresar gratitud con tus propias palabras. A veces un "gracias, Señor", repetido con sinceridad, abre más puertas espirituales que una oración elaborada. La adoración cambia la atmósfera de tu habitación y convierte ese momento en un altar donde Dios habita. El séptimo paso es interceder. Si sientes carga por alguien, no lo ignores. Puede que Dios te despierte precisamente para orar por esa persona. Tal vez está pasando por un peligro, una tentación, una necesidad urgente. Tu oración en ese momento puede ser la diferencia entre derrota y victoria para alguien más. Recuerda cómo Pedro fue liberado de la cárcel porque la iglesia oraba constantemente por él, Hechos 12:5. Finalmente, aprende a obedecer la guía recibida. Si Dios te da una instrucción concreta, ponla en práctica en el día. De nada sirve recibir dirección si no actúas en consecuencia. Santiago 1:22 dice: "Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores". La madrugada no es solo para recibir, sino para prepararte y salir al día con claridad y propósito. Querido hermano, cada vez que te despiertes en esas horas, recuerda, no es casualidad, es un llamado del cielo. Haz de ese momento un encuentro con Dios. Tal vez dure 5 minutos, tal vez dure 1 hora, pero lo importante es que tu corazón responda. Verás cómo tu vida empieza a cambiar. Tendrás más paz, más dirección y sobre todo una relación más profunda con tu Padre. Llegamos al final de este viaje y ahora es momento de unir todas las piezas en una visión integral. Despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada no es un accidente, no es un simple insomnio ni una molestia física. Es un llamado divino, un entrenamiento espiritual, una oportunidad única para encontrarte con Dios y recibir lo que necesitas para avanzar en tu vida. Hemos visto que a esa hora pueden suceder muchas cosas. Dios quiere hablar contigo, revelarte misterios, mostrarte tu propósito, darte claridad en decisiones, fortalecer tu espíritu en la guerra espiritual o simplemente recordarte que no estás solo.
Cada despertar es una cita sagrada donde el cielo se conecta con la tierra y donde tu espíritu se abre para recibir lo eterno. Imagina lo que puede pasar si conviertes estos despertares en un hábito espiritual. Tu vida comenzará a transformarse de maneras sorprendentes. Lo que antes era temor se convertirá en paz. Lo que era confusión se volverá claridad. Lo que era debilidad se transformará en fuerza. Y todo porque decidiste responder al llamado de Dios en la madrugada. La ciencia nos dice que entre las 3 y las 5 de la mañana, el cerebro está en un estado más receptivo, que es el momento donde el cuerpo está más vulnerable y la mente más abierta. El mundo espiritual ya lo sabía desde hace siglos. Es el tiempo en el que las fuerzas de las tinieblas intentan sembrar caos, pero también el tiempo en que los hijos de Dios reciben visión, poder y autoridad. Es como si esa franja horaria fuera un campo neutral donde el resultado depende de quién decida levantarse y actuar. Por eso, querido hermano, no subestimes lo que ocurre en esas horas. Dios te está entrenando para ser más fuerte, más maduro y más consciente de su presencia. No es solo un despertar nocturno, es un proceso de formación. Cada vez que respondes, tu fe se fortalece y tu carácter se moldea. Haz de este hábito una disciplina. Pon un cuaderno en tu mesa de noche. Ten lista tu Biblia. Antes de dormir, pide a Dios que si quiere hablarte, te despierte y te dé la sensibilidad para escucharlo. Y cuando ocurra, no lo ignores. Aunque te cueste al principio, con el tiempo lo verás como uno de los regalos más hermosos de tu vida espiritual. Recuerda, los héroes de la fe no se formaron en los palacios, sino en la intimidad con Dios. Moisés en el desierto, David en el campo, Daniel en la noche de Babilonia, Jesús en el monte de madrugada. Tú también estás siendo llamado a ese lugar secreto donde nacen las grandes victorias. Que cada despertar entre las 3 y las 5 sea para ti una llave que abre puertas de revelación, fuerza y esperanza. Que nunca más veas esas horas como un problema, sino como una oportunidad. Y que tu corazón, al igual que el salmista, pueda decir: de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Porque al final, lo más importante no es la hora, sino la comunión. Lo esencial es que cada despertar te acerque más al corazón de Dios y te haga más sensible a su voz. Ese es el verdadero propósito de este misterio. Formarte en intimidad para que seas luz en medio de la oscuridad. Y ahora, que todo este mensaje quede grabado en tu corazón. No estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Dios te despierta porque confía en ti, porque eres su hijo amado y porque quiere usarte para grandes cosas. Si este mensaje bendijo tu vida, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras de inspiración y fortaleza. Que Dios te guarde y nos vemos en el próximo mensaje.